como ven ahí en el rótulo de mi imagen, yo soy Harold Ornes. Esta clase es 100% interactiva, este módulo. No se olviden que este es un taller de oratoria. Entonces, y en la oratoria juega un papel importante el tema de la comunicación, ¿verdad? Y en la comunicación, sobre todo cuando es una comunicación a través de medios virtuales, y como el Zoom lo permite, entonces yo necesito verlos porque también necesito conocerlos, necesito ver sus rostros, sus expresiones, su comunicación no verbal y verbal también. Entonces, esa es la única forma de poder avanzar en el tema de oratoria. Cruz, el Día del Bancario. A propósito, muchas felicidades para todos ustedes por el 15 de mayo, ¿verdad? Su día. ¿Quién se anima a contarme cómo la ha pasado? A ver, en La Paz, ¿cómo han festejado su Día del Bancario? Recién va a ser el 28. Ah, ¿y dónde va a ser? En Huachilla. Qué bonito. ¿Tienes el nombre del lugar? No tengo el nombre exacto, pero sí va a ser por Río Abajo. Lindo lugar. Si no me equivoco, es Arcángel o Ángeles, algo así. Sí, es. Ah, bien. Cochabamba. ¿Qué me dicen del Día del Bancario? ¿Cómo se están preparando? Hola, Cochabamba. Hola, hola, cambio, Cochabamba. ¿Me escuchan? Un comprendido, por favor. Hola, hola. Hola, hola. José Solar de Sí, Cochabamba, de la sí, Yacta. Qué bien, sí, ¿cómo anda, ya, José? bien, bien. Ya lo celebramos el pasado sábado. ¿Y qué tal ha estado? Ah, estaba bien, estaba bonito. Qué bueno, me Estaba alegra mucho. divertido después de tanto tiempo, la No ve, reunión. hacía falta, hacía falta. Qué bien, me alegra todos los que hayan podido compartir, es siempre importante. Y ya poco a poco nos estamos nuevamente volviendo a Normalizar. reunir, se está normalizando de a poco, y es importante, ¿no? Entonces, seguramente también dentro del proyecto que tiene Banco Económico, al formar, al formarle a ustedes en todas las dimensiones de lo que es ser un buen facilitador, entonces van a comenzar a desarrollar todos sus conocimientos. Eso es súper importante. Un gusto conocerles. Mi nombre es Harold Ornes. Rápidamente me voy a hacer mi introducción. He estudiado una licenciatura en Relaciones Públicas, una maestría en Marketing y Finanzas, un diplomado en Educación Superior y una infinidad de cursos que no se acaban, no se terminan. Creo que el último curso fue justamente un taller de oratoria, ya tratando de mejorar siempre el tema de la oratoria. Hay talleres para ser coach en oratoria. La oratoria es muy importante, como ustedes saben, ¿no? La oratoria es fundamental para el proceso de la comunicación, en el proceso más bien de la comunicación humana. De una u otra manera, todos los días interactuamos. No solamente les cuento a través de la voz, ya lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que cualquier formato que utilicemos para comunicarnos se lo haga de la mejor manera posible y de la forma más entendible. Eso nos ayuda la oratoria. La oratoria no solamente nos prepara para que podamos nosotros dar clases o dictar talleres o poder exponer en público. No necesariamente. La oratoria, cuando uno le agarra, como dicen, el dulce de la oratoria, comienza a utilizar sus técnicas o las técnicas que nosotros vamos a conocer en este taller para su relacionamiento diario, para sus relaciones interpersonales. No hay cosa más agradable que escuchar el tono de una buena voz o una buena dicción
o escuchar a una persona que sabe expresarse con propiedad. Todo eso, eso lo vamos a ver en oratoria. Entonces, es súper importante que ustedes hagan las prácticas y los ejercicios que vamos a revisar con ustedes. Además que aquí hay, y tenemos conocimientos de que todos ustedes están siendo formados para ser facilitadores, capacitadores, ¿no? Entonces, eso implica que tienen una responsabilidad para las personas con las personas y para las personas con quienes ustedes se van a dirigir. Pero más allá de ello, también en una reunión, en una presentación, en una reunión tal vez familiar, social, se ve muy bien aquella persona, es una carta presentación, que sabe utilizar timbres, tonos, sabe modular la voz, sabe respirar y puede comunicarse de una manera mucho más fácil y simple. Y ni qué decir de un líder, ¿no? Los líderes también deben en todo momento estar utilizando diferentes técnicas de oratoria, de dicción, para comunicarse apropiadamente. Y les voy a decir algo que es súper importante que lo sepan. No a todos les gusta nuestro timbre de voz. Muchos creemos que nuestro timbre de voz es bueno. Otros creemos que sabemos hablar muy bien. Otros creemos que sabemos, imagínense lo que les voy a decir, sabemos leer bien. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios. Ahí nos vamos a dar cuenta si realmente lo hacemos bien o estamos fallando. Queremos que este taller, sobre todo, el segundo módulo, va a ser 100% práctico. Ahora, somos un buen número, entonces vamos a hacer algunos ejercicios rápidos. Esta es la forma en que este taller puede llegar a ser dinámico. Y vamos a comenzar. A ver, ¿quieren que sea al azar o algún voluntario para hacer su presentación personal? Algunos términos de la presentación personal. No debe ser más de quién tiene la capacidad de presentarse en 30 segundos y decirnos quién es, qué hace, qué ha estudiado, cómo es su familia y qué objetivos tiene a mediano plazo. ¿Quién lo podría hacer en 30 segundos? A ver, si alguien levanta la manito. Lorna. Buenas Lorna, noches, mi nombre es Lorna Lidia. perdone que le acorte, Estudié Lorna. Ingeniería Industrial. Lorna, Perdón. hola, perdón que la corte. Sí. Lo primero que tiene que hacer es activar su cámara, por favor. Tengo problemas con la cámara ahorita. Ya. Vamos ya con su presentación, ya esperamos ver la próxima clase. Siga, Lorna, por favor, perdón haberle interrumpido. Claro. Bueno, buenas noches, mi nombre es Lorna Lidia. Trabajo en el Banco Económico. Estudié Ingeniería Industrial. Me desempeño en el área de organización y métodos. Tengo una familia de 4 integrantes. Y bueno, eso es todo por ahora. ¿Cuáles son sus objetivos a mediano plazo? O a corto, si quiere. Siempre crecer profesionalmente y en todos los ámbitos personales, familiares, etcétera. Perfecto. José Solar, le agradecería ¿qué opina del tono de voz empleado por Lorna? ¿Qué opina de su presentación, por favor? A mí me pareció bien, ¿no? El tono estaba bien, estaba claro y bueno, como expuso los puntos que se pidió, ¿no? Muy bien. Usted no trabaja en radio, además del banco, ¿no? Tiene muy buena voz, José. No, no. Entonces, le vamos a pedir que se presente, por favor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Solar. Soy gerente de agencia de Banca MIPE. Trabajo en el Banco Económico hace más de 10 años. Estudié ingeniería industrial y mi familia está conformada por 4 integrantes también, ¿no? Y bueno, mi perspectiva, bueno, por ahora es terminar el curso de ahora, ¿no? Está bien, a corto plazo. Muy bien. ¿Quién le puede dar un retorno a José Solar, por favor?
¿Están ahí? Pamela García, ¿podría ayudarnos diciéndole a José cómo ha escuchado y visto su presentación? Buenas noches. Sí, me pareció bien. Tiene un tono de voz agradable, eh, adecuado o ideal para dar una capacitación y respondió las cosas puntuales que se solicitó. Gracias, Pamela. Ahora debo pedirle como réplica para don José Solar que se presente, por favor. Sí, denme un momentito. Si escuchan ruido es porque estoy en la calle, por favor. ¿Ya? Muy bien. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Pamela García. Trabajo en el Banco Económico hace 7 años. Estoy a cargo del área de bienes adjudicados. De profesión soy auditora y como corto plazo mi proyecto es, bueno, finalizar el curso y poder dar una capacitación a todos los funcionarios del banco. Muy bien. Angie Lino, ¿podría darle un retorno a Pamela? Claro que sí, mientras estoy aquí Ay, estacionado. usted está, no, No, tranquila. pero me paré un momento A para ver, poder adelante exponer, ¿no? entonces. Transmitiendo Ya, desde la calle, Angie Lino, con ustedes, adelante. desde la carretera. Desde la carretera, muy Ya, bien. bueno, la exposición de Pamela me parece, su voz es agradable, tiene seguridad y expuso bien los puntos que se preguntó, ¿no? Fue muy puntual. Ese sería mi retorno. Muy bien. ¿Le da el tiempo para que haga su presentación, Angie? Claro que sí. Adelante. Claro que sí. Mi nombre es Angie Lino Severiche. Estudié ingeniería financiera. Estoy en el área de recursos humanos. Ya 11 años, voy para 12. Mi familia está conformada de 10 integrantes. Bueno, 9, 10 conmigo, ¿no? 10 integrantes. Y bueno, mi objetivo es poder pasar esta certificación con la mayor satisfacción posible, ¿no? Que es llevarme todos los aprendizajes y poder irlos a exponer a las personas que voy a capacitar. Muy bien. A ver, ¿hay gente de Sucre? Hola, Sucre, Hola, Sucre. hola, buenas noches, sí, Hola, estoy yo, Jenny. ¿Cómo Jenny. está? Gracias, Jenny. Por favor, ¿le puede dar un comprendido a su compañera Angie? Claro que sí, bueno, Angie se expresa muy bien y creo que logró identificar todo lo que usted le pidió. Muy bien. Entonces, Jenny, por favor, haga su presentación. Bueno, buenas noches, mi nombre es Jenny, trabajo en el Banco Económico, ya son 5 años, ya, y soy oficial de plataforma. ¿Su familia y sus objetivos a corto plazo? Bueno, actualmente yo tengo 2 hijos, ¿no? Y mis objetivos a corto plazo son terminar el curso. Muy bien. A ver, vamos a hacer con lo que ha ocurrido, podemos hacer un análisis. Más han hablado las damas y los varones un poco, muy poco participativos. En este taller yo les voy a pedir que todos traten de participar. Ahora, hay un número importante de participantes, entonces participan hoy y para la próxima, etcétera, pero siempre deben estar en algún momento participando. Y de todo eso vamos a hablar. Voy a poner ya la presentación. ¿Quiénes de ustedes han pasado alguna vez algún taller, un curso de oratoria? ¿Alguien? ¿Alguien ya pasó un taller, una clase de oratoria? ¿Alguien se preparó en la oratoria? No, ¿Nadie? ¿Seguro? Carol, yo, no. ¿Quién? A ver. Diego Mostajo. A ver, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, yo formé parte de un club
Toastmaster, en el cual se preparan para oratoria y liderazgo. Y estuve como parte del club, aprendí muchas cositas, varios tips, bastante también de los retornos de los participantes. Como dices, importa bastante el tono de voz, poder crear sinapsis, ¿no? Los picos de atención, ¿qué más? No hacer uso de las muletillas, como en este caso lo estoy haciendo, y otras cosas, ¿no? Muy bien. ¿Y piensas que te ha sido útil durante tu desenvolvimiento profesional? Por supuesto, porque es la manera como nosotros nos ven, ¿no? La manera como nosotros nos vendemos, son las impresiones que tienen, al menos la primera impresión que tienen cuando nos presentamos y explicamos lo que tenemos que explicar, expresar, que entiendan lo que tratamos de transmitir, ¿no? Qué bueno. Gracias. Vamos a entrar directamente a objetivos. Fortalecer las capacidades comunicacionales por medio de técnicas de oratoria para dar mayor seguridad a la personalidad. Manejar todo tipo de audiencia en cualquier ámbito que requiera entrenamiento, formación, motivación o información corporativa. ¿Qué vamos a ver concretamente? Vamos a ver qué son las presentaciones, lo que han hecho ustedes, un poco el ejercicio. No podemos hacer una presentación con todas las personas, pero lo importante es que cada uno de nosotros siempre debe tener lista y preparada para cualquier circunstancia su presentación, ¿no? Eso es importante, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver las experiencias, expectativas y ejercicios de calentamiento. Esto lo vamos a hacer en la próxima clase porque tengo que organizar, como son un número importante, de manera que podamos hacer ejercicios de calentamiento por grupo. Luego también vamos a ver cómo dominar el miedo al hablar en público. Yo sé que mucha gente de banco que trabaja con público no tiene este pánico escénico, Perdón, Harold. ¿no? ¿Sí? Perdón, Harold. Solamente Dime. se está viendo la carátula. No sé si estás pasando. Ah, la ya, a ver. presentación. Permíteme un segundo. Gracias. ¿Ahora sí lo ven completo? Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí, perfecto. Entonces decía cómo dominar el miedo al hablar en público, tanto de manera presencial y virtual, que es la comunicación verbal y no verbal, el lenguaje del cuerpo, el manejo del cuerpo, el manejo del escenario, los dominios de los espacios, la importancia de la respiración, los tipos de respiración, ejercicios de relajación y autocontrol, expresión vocal, manejo de la voz, ritmo, color y melodía. La audiencia, la lectura y análisis del público, vínculo con el público y las interacciones. Entonces, ahora, ¿qué más vamos a ver? Espérame un segundo, vamos a admitir otro. Ok. ¿Qué es el orador virtual? Los errores habituales al hacer presentaciones online y cómo evitarlas. Técnicas para proyectar una imagen profesional en las charlas online. El uso adecuado del lenguaje corporal frente a cámaras. La administración del tiempo, que siempre es importante cuando uno va a cumplir este tipo de actividades, la tecnología y las aplicaciones que tenemos a nuestra disposición, algunos trucos para conseguir que la audiencia preste atención y escuchen hasta el final, y luego vamos a hacer como práctica un taller de oratoria. Introducción. Ahora sí. Le voy a pedir a una persona que sienta que pueda leer con un agradable y lindo tono de voz esta introducción. ¿Quién se anima? Alguien que no tenga pánico escénico, por favor. A ver, un voluntario. Harold, ¿yo lo puedo hacer? Ah, con esa voz, por favor, adelante. Bueno, buenas noches. A ver, dice, introducción. El correcto manejo de los conceptos y técnicas de oratoria, el cuerpo, la voz, el espacio, las presentaciones, la tecnología y las aplicaciones son una herramienta importante para llegar mejor al público meta con el mensaje esencial y de una manera profesional. Bien, te agradezco. ¿Cuál es tu nombre? Milton. Milton, a ver, perfecto. Realmente tu tono y timbre de voz son
adecuados. Has considerado las respiraciones y los altos en las comas y los puntos. Eso es muy importante. Y así más o menos vamos a ir avanzando. Lo que debemos tomar en cuenta que para ser un buen orador es como un buen futbolista o como un buen ejecutivo de cuentas o como un buen analista o un buen líder. Es práctica. No hay ciencia, sino bastante práctica. Entonces, yo les pido que de ahora en más, y es un poco la intención también de este taller, cambie un poquito su vida de ustedes para que cada vez que vayan a hablar en público, en grupo, en una técnica, en un taller, en una dinámica, comiencen a tomar en cuenta todas las variables que vamos a ver respecto a la oratoria. Bueno, a ver. Básicamente les decía, todas las personas deberíamos tener siempre lista nuestra presentación para hablar de quiénes somos. Miren, las preguntas básicas que siempre se manejan en ciencias sociales, sobre todo en temas de marketing y en comunicación son qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, y en temas, y últimamente se ha introducido el cuánto, ¿no? Entonces, básicamente uno debe estar preparado para decir rápidamente quién es, qué hace y qué quiere, ¿no? Es un ejercicio que cada uno de ustedes debe realizarlo. Y aquí les voy a pedir una práctica. Para comenzar a ser un buen orador, ustedes deben básicamente comenzar con esta presentación. ¿Y a quién creen que le deben hacer la presentación? ¿Quién me puede responder? A las personas que nos vamos a dirigir. A los que vamos a dar el curso. Sí, correcto. Inicialmente, ¿a quién creen que deben darle esta presentación y experiencia? Al espejo. Sí, señor. Gol. 10 puntos, 100. Un buen orador, porque uno va cambiando, ¿no? Puede cambiar de trabajo o de experiencia o de meta o de visión o de objetivo. Entonces va cambiando su presentación y por supuesto su experiencia a lo largo de la vida. Entonces, de manera permanente, un orador debe estar trabajando con su mejor aliado, el espejo. Ese es el primer ejercicio que les pido que lo hagan. Lo pueden hacer en las mañanas, en las noches, después de ingerir algunos alimentos luego del almuerzo, etcétera. Siempre estar viéndose al espejo, hablando al espejo, y ahí se van a comenzar a fijar en ustedes. Son ustedes los principales evaluadores de ustedes mismos. Cuando se sientan cómodos con su voz, su posición, su forma de expresarse y digan quiénes son, qué hacen y qué quieren, y se sientan ustedes satisfechos, van a poder decir, estoy listo para hacer mi presentación y experiencia de mí mismo. En inglés hay una palabra muy linda que es introduce yourself, introdúcete tú mismo, preséntate tú mismo. Entonces, esa es una primera, si quieren, dinámica o técnica que hace un buen orador, hacer su presentación y experiencia. ¿Por qué? El día de mañana, cuando vayan a dar un curso, un taller, o se presenten, por decirles algo, en el colegio de sus hijos, en una presentación de padres, o qué sé yo, en la universidad, en el grupo del barrio, primero uno tiene que decir quién es, ¿no? Qué hace y qué es lo que quiere. Obviamente respecto al ambiente, a la dinámica que se está llevando a cabo. Bien. A ver, las expectativas. Perder el miedo al que dirán. No paralizarse al momento de romper el hielo. Mantener la atención del público hasta el final. Hablar correctamente y sin muletillas. Administrar la velocidad y tono de mi locución y controlar todos los recursos. Esas deberían ser nuestras expectativas respecto a oratoria. Siempre hay, no vamos a llamarle miedo, ¿no? Hay una inquietud, hay un estado de ánimo
que hace acelerar el pulso, muchas veces nos provoca sudoración en la mano, nos provoca nerviosismo, una serie de sentimientos cuando uno va a enfrentarse a cualquier tipo de grupo o segmento. Obviamente, entre compañeros de trabajo que todos los días estamos reunidos, nos conocemos, etcétera, este tipo de sensación es más baja. Pero siempre que uno tiene la responsabilidad de transmitir un conocimiento específico, tiene esa inquietud porque desea hacerlo bien, ¿no? Desea realmente transmitir su conocimiento a un grupo de personas y que éstas adquieran este conocimiento de la mejor manera posible. Y una de las mejores formas de hacerlo es teniendo una buena oratoria, diciéndolo de una manera muy ordenada, entendible, con un buen timbre de voz, con una buena posición, etc. Pero además, cuando este tipo de capacitaciones conllevan cierto tiempo, debo tratar de mantener la atención del público hasta el final, ¿no? Entonces, debemos también conocer algunas técnicas importantes para que yo, mientras voy hablando, imagínense que vaya a hablar, haga un taller de 2 horas, 3 horas, con breaks y trabajos y dinámicas, etcétera, debo mantener la atención del público hasta el final. Por supuesto, hablando correctamente, sin algunas muletillas, sin algunos lapsus que podrían generar más bien una información errada o no hacerme entender correctamente. Y administrar la velocidad y tono de mi locución, porque si yo me pongo a hablar rápido de una forma muy veloz, puedo no alcanzar los objetivos. Y controlar todos los recursos tecnológicos humanos que estén a mi alcance para que todo salga bien, ¿no? Qué sé yo, tener la suficiente batería en mi computadora, que los cables estén bien conectados, tener una buena señal de internet, que los vamos a repasar de todas maneras. Un punto importante siempre, les decía, son los ejercicios de calentamiento. Y en los ejercicios de calentamiento tenemos que los vamos a hacer todos ejercicios de calentamiento en la próxima clase, donde vamos a aprender respiración, gesticulación, movimientos de la lengua, una lectura despacia y veloz, hablar frente al espejo y el dominio del lápiz. A ver, respiración. Pareciera que es sencillo. Vamos a aprender unas técnicas interesantes de respiración, pero lo primero que les puedo decir respecto a esta variable, que es una de las principales, es que debemos todo el tiempo saber respirar, sobre todo antes de comenzar a expresar una oración o un pensamiento o un conocimiento. Esa es una muy buena práctica, ¿no? Hay gente que habla sin respirar y luego ella misma se atropella o no expresa sus ideas con la claridad suficiente. Cuando respiramos bien, cuando hacemos un buen ejercicio de calentamiento y además sabemos qué momentos respirar, se van a dar cuenta ustedes que sus locuciones son mucho más tranquilas. Cada vez que uno respira, mete aire al cuerpo, está oxigenando la sangre y al oxigenar la sangre, oxigenar los pulmones, etcétera, uno también es como una terapia, ¿no? Como una gimnasia que le ayuda a relajarse y a pensar mejor. Cuanto más oxígeno recibe el cuerpo, mejor pensamos. Y la gesticulación, ¿no? Saber gesticular adecuadamente, mover adecuadamente los labios para cada palabra, para cada frase, para cada pensamiento o para generar una expectativa respecto a algo que a mí me interesa destacar. Ejercicios de movimientos con la lengua. Imagínense todos los movimientos que piensen o que hayan hecho, que hayan visto con sus hijitos, ¿no? Generalmente cuando les enseñamos a hablar a los niños, bla, 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 sacar la lengua, mover la lengua arriba, abajo, etcétera, etcétera. Todos esos movimientos son bienvenidos para hacer ejercicios de calentamiento. Y la lectura despacio y veloz, saber cuándo acelerar y cuándo hacer una lectura más pausada.
Lo que veamos al lado frente al espejo todo el tiempo. El espejo debe convertirse en su aliado. Todo el tiempo ustedes deben estar mirándose al espejo, su posición, su cuerpo, su postura. Como les decía, es práctica. Y el dominio del lápiz. Nada más es cuando estén frente al espejo, agarran un lápiz, lo introducen en la boca, muerden el lápiz y comienzan a hablar con un lápiz dentro de la boca. Al inicio cuesta un poco, pero luego con la práctica se debería escuchar una buena locución, un dominio de la lengua, que eso les va a ayudar mucho a quienes tienen problemas que se traban, se cortan, tartamudean o no se les escucha algunas personas hablan, están diciendo una oración y al final de la oración, porque no han respirado bien o porque no tienen mucho dominio de la lengua, entonces baja su intensidad o su tono de voz. Entonces, ese dominio del lápiz en la boca les va a ayudar muchísimo a todos ustedes. Bien, vamos a seguir avanzando aquí, eso hemos visto. ¿Qué es lo más importante para un orador? ¿Quién me ayuda leyendo estos puntos, por favor? Hola. Yo te ayudo, Harold. Hola, sí, dale por favor, desde el subtítulo. Ok. ¿Cómo dominar el miedo al hablar en público, tanto presencial como virtual? Conoce sobre el tema, se organiza, practica y luego practica un poco más, enfrenta sus preocupaciones específicas, visualiza su éxito, respira profundamente, se concentra en el material, no tiene miedo a los momentos de silencio, reconoce su éxito y busca apoyo. Ya, bien, te agradezco. Aunque hay algunas palabritas que nos hemos saltado conmigo. A ver, en marketing hay una frase que se dice siempre, nadie puede vender lo que no conoce, ¿verdad? Imagínense un facilitador. Entonces, el facilitador debe conocer de la A a la Z, o dicho de otra manera, del derecho y al revés, sobre su tema. Entonces, debe prepararse. Por supuesto, la organización, el organízate en tiempo, en contenido, en ejercicios, etcétera, es súper importante. Hay que practicar y practicar siempre un poco más. Hay que enfrentar las preocupaciones. A ver, a mí me preocupa, digamos, si estoy haciendo un taller presencial, me preocupa que la gente llegue tarde porque a esta hora hay trancadera. Entonces, debo prever mis tiempos, citar, reconfirmar, informar a la gente tal vez que llegar al punto donde se va a desarrollar la capacitación es complejo, que tomen sus recaudos. Tal vez en algunos casos he visto que se dice hay garajes a la vuelta de tal edificio o en tal lugar para que dejen sus autos porque no van a encontrar garaje, ¿no? Entonces, algunas preocupaciones o mis preocupaciones es que se vaya a cortar el internet, entonces tener un celular con línea de internet de respaldo, un celular auxiliar, a ver, pero este tema de visualiza tu éxito, suena medio raro, ¿no? Sí, un buen orador, un buen facilitador, tiene que ver su éxito. Eso le va a ayudar a decir, yo voy a ir a ganar. Es como ir a un partido, ¿no? Un partido de lo que quieran, de básquet, de tenis, de golf, de ping-pong o de fútbol. Si uno va y no visualiza su éxito, está yendo a perder. Entonces, ustedes están yendo a ganar, a sentirse cómodos con su presentación, con su exposición, con la transmisión de su conocimiento. Entonces, visualicen su éxito. Pero para visualizar el éxito, deberán cumplir con todas las variables enunciadas en la parte superior. Todo el tiempo deben respirar profundamente, hacer los ejercicios de respiración antes de comenzar. Habrá que concentrarse mucho en el material. De pronto, la sincronización entre lo que digo y la cantidad de material que dispongo puede no ser la correcta.
Muchas veces el facilitador lee mucho, estudia, conoce mucho sobre el tema, pero debe concentrarse en lo que realmente es importante decir y que no sea redundante. Debe mostrar, hablar sobre lo que son los puntos centrales y focales y no sobre tal vez información que no pueda ser tan importante. Entonces deben ver su presentación, que no esté cargada, que sean presentaciones limpias, si van a entregar algún documento, que también sean ideas centrales, porque los conceptos son los que el expositor los tiene que transmitir. Y no tener miedo a los momentos de silencio, ¿no? Muchas veces cuando uno está dando una charla, muchas veces se queda callado el expositor y hay un silencio en el aula. O como aquí, ¿no? Digamos, ¿quién? Y hay un silencio. Esos momentos de silencio hay que saber administrarlos. Siempre va a haber momentos de silencio. Muchas veces se debe a que la gente está procesando la información o está pensando en cómo lo que está escuchando o recibiendo lo va a poder aplicar. Entonces, son momentos que no deberían dar más miedo, sino más bien administrar, porque mucha gente dice, uy, nadie dice nada, no me han entendido, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esto? No, no, no. Nuevamente respiramos y volvemos al tema, hacemos algunas preguntas para saber si han comprendido, etcétera, pero no tengamos miedo a los momentos de silencio. Obviamente estamos hablando de momentos de silencio que no van más allá de 5 a 10 segundos, ¿no? Que exagerando, que sea 15, pero luego sí tendrían que preocuparse. Siempre van a haber estos momentos de silencio. Y otra vez, reconoce tu éxito. Si ya hiciste una capacitación, ya tuviste un curso y te fue bien, utiliza esa experiencia, utiliza ese haberte sentido satisfecho con tu trabajo para nuevamente, cuando lo vuelvas a hacer, te sirva de apoyo. Es como, oye, ya jugué una vez tenis con este o con otra persona y le gané, entonces esta persona también pudo ganar. Entonces, esa es una forma de reconocer mi éxito. Yo sé que soy bueno en esto, sé que tengo el conocimiento, me he concentrado en mi material, me he preocupado, he enfrentado mis preocupaciones específicas, entonces voy al éxito. Y busca apoyo. Si dudas en un tema técnico, en algún dato de tu material, en alguna información reciente, sobre todo en banca, ¿no? Hay que tener cuidado. De pronto salió una nueva normativa de la ASFI. Yo sé que salió y estoy hablando, voy a ir a hablar sobre un tema, qué sé yo, una normativa respecto a la otorgación de créditos de vivienda, etcétera, etcétera. Me voy a sentir incómodo en mi exposición si no tengo ese último conocimiento, ¿no? Porque hay algo que podría haber cambiado la información que yo estoy dando. Entonces, siempre hay que buscar apoyo. Eso en cuanto a contenido, pero puede haber, busca apoyo en temas de, si no sabes manejar el proyector, si no sabes manejar el equipo, si no sabes manejar el app o el aplicativo que estás utilizando, etcétera. Entonces, habrá que buscar apoyo para hacerlo bien. Entramos a un tema que es fundamental en el plano de la oratoria, que es la comunicación no verbal y la comunicación verbal. La comunicación verbal son conversaciones, entrevistas, libros, cartas, correos electrónicos, entre otros. Y la comunicación verbal, no verbal, perdón, son gestos, miradas, postura, expresiones faciales y corporales, entre otras. Toda comunicación es, y aquí van a perdonar la traducción, dos conversaciones. ¿Por qué? Uno se comunica y expresa algo de forma verbal y de manera consciente. Y muchas veces no puede controlar lo no verbal. Mis gestos, mi postura, mis ojos, mis cejas, mi cuello, mis hombros, mis manos, mis pies. A veces, cuando no practicamos lo suficiente, esto se vuelve inconsciente. Hay gente que puede, no es lo mismo decir,
Hola, ¿cómo están todos? Estamos muy felices, que decir, hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos todos muy felices de participar. Entonces, debe haber una sincronización entre lo que digo y en lo que mi cuerpo dice, ¿no? No puedo estar con los hombros caídos, cabizbajo, desanimado, y ir a hablar sobre un tema de motivación, ¿verdad? Como que no cuadra. Entonces, eso nos dice que debemos trabajar en estas dos áreas. La comunicación verbal, lo que digo de manera consciente, y la comunicación no verbal, que es inconsciente cuando no se practica, y que es lo que dice mi cuerpo, mis manos, mi vista. Miren, este cuadro es súper interesante. En el proceso de la comunicación, el mensaje que emitimos de nuestras emociones y sentimientos se transmite de acuerdo a estos porcentajes. Lo verbal, las palabras, un solamente 7%. Mi voz, mi volumen, mi tono, mi entonación, expresan un 38%. Y lo que más habla es mi lenguaje corporal, mi gesto, mi postura, mi mirada, un 55%. Entonces, comprenderán ustedes que estos datos son importantes para un orador, un expositor, un facilitador. Quiere decir que mi lenguaje corporal debe expresar correctamente lo que estoy comunicando, la información que estoy transmitiendo o el conocimiento que estoy transfiriendo, ¿cierto? Y esto debe estar acompañado de las palabras correctamente expresadas y los tonos, volumen o la voz. Entonces, eso es muy importante porque uno dice, no, yo tengo buena voz y suficiente. Ah, ¿qué dice tu cuerpo? ¿Cómo está hablando tu cuerpo? Entonces, el momento que logramos manejar en igualdad de condiciones estas tres variables, yo realmente voy a tener una comunicación 100% efectiva. La comunicación virtual es un medio de conversación que implica el uso de tecnología, audio y video, como todos lo podemos asumir, para ponernos en contacto con personas que no están presentes físicamente en tiempo real o en línea. Cuando no es en tiempo real o en línea, esto se llama comunicación asincrónica, ¿no? Si no es en línea, es así, con una comunicación asincrónica. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy? Sobre todo cuando, como producto de la pandemia, todos tuvimos que utilizar tecnología, redes, el Zoom y otras aplicaciones para comunicarnos, para reunirnos primero y también para recibir capacitación, como el caso de ahora, ¿cierto? Entonces, yo debo saber también comunicarme de forma directa, de manera apropiada, pero también mis comunicaciones virtuales requieren y exigen cierto entendimiento cabal de todo lo que sucede en este tipo de ambientes. Y volviendo al tema de el lenguaje del cuerpo, nuestras posturas corporales, nuestro lenguaje no verbal, pueden llegar a influir, incluso a cambiar nuestro estado de ánimo. Si yo estoy con los hombros caídos, no me paro correctamente, mi cabeza está, mis ojos están casi mirando al suelo, no levanto mucho la cabeza, etc. Yo mismo me estoy dando un input de que no tengo la fuerza, la actitud necesaria para mostrarme proactivo, dinámico, ¿no? Entonces, ¿qué cosas yo debo hacer? 6 consejos útiles. Mira a los ojos de las personas. No escondas las manos en tu espalda ni en los bolsillos. Las manos se tienen que mostrar siempre directas y de frente, ¿no? No podemos estar ocultando las manos ni mucho menos. Eso es
Muy importante. Párate derecho y con las piernas medianamente abiertas cuando estás en público, ¿no? Ahora, hay veces que uno también tiene jornadas de capacitación o es facilitador y necesita tener una cámara que lo muestre de cuerpo entero. Entonces, en esas ocasiones también uno debe pararse derecho con las piernas medianamente abiertas. Lo ideal es que haya una simetría. Mis pies deben estar a la altura de mis hombros. Debería ser esto simétrico, ¿no? Debo concentrarme en no moverme demasiado, porque muchas veces moverme demasiado denota inquietud, denota nerviosismo, algo no está bien, o algo no estoy controlando. Entonces, tampoco puedo estar todo el tiempo moviéndome, voy a desconcentrar más que lograr captar la atención de la gente. Ahora, si se está utilizando el movimiento como un recurso para lograr la atención, bienvenido, pero eso no será todo el tiempo, eso será algún instante que decido hacer algunos movimientos bruscos, cómicos incluso, caricaturescos en algunos casos, para lograr captar la atención. Pero por lo general, debo estar bien parado, bien puesto, mirando a los ojos, etcétera, con una actitud muy proactiva, muy prolija para comunicarme. Debo respirar hondo siempre en cada momento que sea posible. Y miren, no se ve bien. Antes los profesores de aula, sí, yo he dado muchas veces clases en la universidad, nos movíamos a través de todo el aula para que no copien, para que estén atendiendo, para ver que no estén jugando, no estén, qué sé yo, haciendo copies y lo demás. No se ve muy bien, sobre todo a un nivel profesional. Sí, uno puede desplazarse algunos metros de lo que es la tarima o bajar al nivel del piso, caminar un poco en los carriles centrales, en los pasillos centrales, más bien, si es que fuese un aula o si es una, qué sé yo, una capacitación de 10 personas, si hacemos una mesa en U o qué sé yo, en B o en L, como sea, puedo caminar un poco ahí, pero no tampoco desplazarme por toda la sala y dar vueltas y no sé qué. Eso no desconcentra más que ayude, ¿no? Miren, hay 3 componentes para una comunicación efectiva en el manejo del cuerpo. El canal verbal, que es el manejo que se hace de las palabras. Y aquí un consejo. Un buen orador permanentemente está revisando su vocabulario. Un buen orador tiene un buen vocabulario y se inquieta de ir conociendo nuevas palabras. Muy bien. Ahora, aquí hay un punto. Yo no puedo utilizar palabras muy rebuscadas si no me las van a entender. Y si las voy a utilizar, debo asegurarme de que todos tengan un cabal conocimiento de la misma para que se entienda lo que quiero expresar. De otra manera, no sirve. El canal vocal es el manejo que se hace del habla, ¿no? Yo puedo vocalizar correctamente todo lo que digo. Hay algunas palabras que son un poco más complejas de decirlas que otras, o hay algunas combinaciones de frases, de palabras en una frase o en una oración que se hace un poco complejo. Eso debo practicar. Y por supuesto el canal corporal, que se relaciona con el manejo del cuerpo. Miren, el manejo del canal corporal realmente exige mucha práctica. Saber utilizar las manos, saber dirigirme al público, saber cuándo expresar una idea, apoyar con mis manos lo que quiero decir, cuando quiero hablar de muchas cosas, cuando quiero hablar de grupo, etcétera. Entonces, debo tener cierto conocimiento de cómo manejar, sobre todo mis extremidades y mi cabeza. Una persona con los brazos cerrados denota cerrazón, estoy cerrado, ¿no? Entonces, hay que también conocer, y ustedes pueden entrar al internet y ver
cuáles son las posturas que no son apropiadas. Manos en el bolsillo, manos atrás, estar rascándome, o por el contrario, si yo estoy en un canal virtual, taparme la cara con mis manos o hacer movimientos que cubran mi rostro, no se ven bien. Un buen expositor es alguien que siempre muestra las manos, no interfiere con su rostro, pero muestra las manos limpias y francas, así como su voz, como su postura. Intencionalmente pusimos la foto de un expresidente de los Estados Unidos, todos lo conocen, Barack Obama, porque vamos a ver unos videos de él para que vean cómo un buen orador puede conseguir la preferencia del público. En este caso, Barack Obama, a través de muy buenas intervenciones, ha logrado su presidencia cuando él era una persona que no estaba muy conocida en el ámbito político. Ya van a ver los videos y estoy seguro que les va a agradar. Bien. Vamos a ver ahora el manejo del escenario. Hasta aquí, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Quién me sabe decir cómo andamos de tiempo? Falta 1 minuto para que sean las 8 y con eso tendríamos 1 hora de taller. ¿Están de acuerdo con hacer un break por aquí? ¿Qué me cuenta? Sí, sí. ¿Estamos? De Hacemos un acuerdo. break, ¿les parece? De acuerdo. Nos vemos en 5 minutos, De por acuerdo. favor. Vayan a estirarse un poco, a tomar algo para que la garganta no se seque. Y en 5 minutos retornamos. Muchas gracias. Bien, retornamos. ¿Ya estamos todos? Bien. Bien. Retornamos. ¿Quién se anima a hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto? Los voy a mirar uno por uno para buscar a alguien, a ver. Carlos Alberto y Maná. Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? A ver, desde tu punto de vista, de lo que hemos avanzado, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, hemos visto una introducción, ¿no? De tips para una buena oratoria, de cómo tenemos que expresarnos tanto verbal, corporalmente. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy hablando en colegio hace tantos años, más de 15 años, teníamos un curso de oratoria, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo absolutamente nada. Entonces, y ahora que nosotros estamos
nosotros vamos a capacitar, entonces es muy importante, ¿no? Para poder transmitir de la mejor manera. Y aparte que no es solo una vez, ¿no? Sino son muchas veces que vamos a capacitar, entonces es muy, muy importante este curso, ¿no? Y todos estos tips nos van a servir para una mejor, un mejor desenvolvimiento. Bien. Te agradezco mucho, Carlos. A ver, le vamos a preguntar a don Álvar Cejas. Don Álvar, ¿qué opina de la comunicación no verbal? Buenas noches primeramente. ¿Cómo está? Creo que, como dijo, es aquello que, si bien no uno lo hace involuntariamente, es algo que transmite mucho. Entonces, se aprende más de aquello que, bueno, no expresamos más con las manos y la gente entiende y capta más cuando uno se expresa de esa manera. Entonces, hay que cuidar mucho este aspecto, ¿no? Puede transmitir reacciones en el oyente, ¿no? Bien, gracias. Se van a acordar siempre de las mamás, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cuando la mamá está un poco enojada con los niños, lo mira y le dice, si no haces lo que te he dicho, me vas a conocer, ¿no? Y hay una expresión muy interesante, las mamás son geniales para ello y realmente expresan con fuerza. Hay una comunicación no verbal con los ojos, los gestos, las manos, de qué es lo que le va a pasar al pequeño si no cumple la instrucción de la mamá. Entonces, ese es un ejemplo muy, muy interesante. Y eso debe hacernos reflexionar a los líderes, sobre todo, lo importante que es transmitir el mensaje adecuadamente, ¿no? Porque a veces decimos con las palabras una cosa, pero expresamos otra. ¿Y cuántas veces ha pasado que el líder está molesto, da una instrucción y sale y dice entonces, uy, está enojado, está renegando o está preocupado, ¿no? Entonces, y eso lo comento porque ustedes de alguna manera también, y muchos de ustedes, está ahí don Pablo Valdivia y otros gerentes, deben manejar muy bien, ¿no? Realmente quiero que me vean enojado, quiero que me vean molesto, quiero que me vean preocupado, quiero que me vean conciliador, quiero que me vean mediador, quiero que me vean como un líder facilitador. ¿Cómo quiero que me vean? Entonces, esa debe ser la preocupación, ahora que conocemos esto de la comunicación verbal y no verbal, para saber cómo expresarme, ¿no? Muchas veces, y nos pasa con las parejas, ¿no? Cuando, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. Entonces, estamos diciendo algo que no es verdad, ¿no? El cuerpo lo está mostrando, e incluso el tono de voz, pero y eso muchas veces nos sucede en nuestras fuentes de trabajo, ¿no? Y respecto a los tonos de voz, trabajamos en ambientes cerrados, esto no hay que negar, y muchas veces escuchamos la risa de alguien que se escucha desde lejos, ¿no? Y todo el mundo, ya está fulanito, ya llegó, digamos, ¿no? Ya lo identifican por su risa. O hay personas, miren esto, que hablan muy fuerte. Y de pronto, ese su tono de voz no controlado puede incomodar a otras personas que quieren concentrarse. O hay otras personas, en el caso de las damas, que sus voces pueden en algunos momentos ser muy chillonas. Entonces, también pueden crear un ruido. Todos esos detalles, ahora que ustedes los conocen, deben comenzar a manejarlos y controlarlos. Y otra buena práctica que todos la pueden hacer de una manera muy simple, fácil y directa es grabar sus voces. No solamente escúchense cuando van al karaoke. Graben. Así como van a comenzar a hacer ejercicios frente al espejo, graben su voz. Escúchense. Y háganle escuchar a su marido, a su primo, a su hermana, a su compañero de al lado, a su amigo de curso, a alguien, a su
tío, a quien sea que le tengan confianza, oye, ¿qué opinas de mi voz? Y les presento su voz ahí se van a conocer realmente. ¿Qué dicen de su voz? ¿Es buena? Algunos dirán, sí, es bonita, pero te falta, ¿por qué no un poquito, alzas un poquito la voz? ¿Por qué hablas muy gritando? Entonces, pocas veces le preguntamos a la gente, ¿qué opinan de nuestra voz? ¿Cierto? Pocas veces, o sea. Hay algunas personas que dicen, yo soy así, y así nomás soy. Pero cuando ya uno tiene responsabilidades, como en el caso de ustedes que van a tener responsabilidades de facilitadores, no, pues ya hay que cuidar los detalles. Un buen mentor que he tenido, que era un vicepresidente de una área, de una institución financiera donde he trabajado muchos años, me decía todo el tiempo, en los detalles se esconde el diablo, ¿no? No hay nada peor que ustedes preparen bien su tema, su materia, etcétera, y conocen muy bien a la perfección lo que van a decir, los ejercicios que van a hacer, pero no los escuchan bien, o hablan muy rápido, o no entonan ciertas palabras de la manera correcta, o no hacen timbres, cambios del timbre de voz para resaltar algún concepto que sea importante. O no respiran bien y terminan una oración diciendo, cansados. Entonces, todos esos detalles les invito a ustedes a cuidarlos. Con todo lo que estamos viendo, yo creo que va a ser mucho más sencillo, ¿no? Quiero hablarles, aprovechar este tiempo, vamos a hacer una práctica final. Y yo siempre digo, esta práctica final, que es una presentación de ustedes, y allá les voy a dar todos los detalles. Y ahorita no los vamos a revisar los detalles, pero quiero que me entiendan el concepto, porque es importante que vayan considerando todas estas variables, todos estos tips, todos estos consejos, porque se van a hacer un video ustedes. Un video donde se presenten y donde presenten un tema del que quieren exponer en el banco, obviamente algo que conozcan bien, y van a tener solamente 1 minuto para presentarse, exponer el tema, primero decir los lineamientos y el objetivo del tema, y luego hacer un resumen sucinto de lo que la gente va a aprender si va a su capacitación, en 1 minuto. Y cuando les digo 1 minuto, es 1 minuto muy importante, porque no les estoy diciendo de 0 hasta 1 minuto, les estoy diciendo 1 minuto. No les estoy diciendo 1 minuto y 10 segundos. Estoy diciendo 1 minuto. Ni 1 minuto 15, ni 50 segundos, ¿no? No, 1 minuto, porque hay que comenzar a controlar el manejo del tiempo. Debo controlar la cantidad de palabras que yo puedo expresar para decir lo que debo decir. Pero ese video, más que servirme a mí para ver cómo anda su oratoria, su discurso, su charla, les debería servir a ustedes. Ustedes deberían reflexionar sobre lo que están viendo. Obviamente deben tener algunas condiciones que trabajar un poquito su video, ¿no? Hoy por hoy, si ustedes me preguntan, yo veo algunas personas que las veo muy lejanas respecto a la cámara, otras poco iluminadas, otras mal iluminadas, otros mal enfocados, otros con mucha luz, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos detalles los vamos a ir puliendo para que cuando se graben, traten de hacerlos de la mejor manera posible, como que estuviesen presentando, en este caso, de manera virtual, un tema. Y lo vamos a hacer más interesante. En este video ustedes se van a presentar
van a presentar los objetivos o el alcance de su tema y van a hacer un resumen de su tema y al final van a invitar a la gente a que participe de su charla, de su clase, de su curso, de su taller, de su seminario, de su del tema que quieran exponer. Pero lo tienen que convencer, ¿no ve? Ese es el chiste. Yo los reto a que hagan eso porque van a comenzar realmente a trabajar en este tipo de situaciones que son importantes, a cuidar los detalles, luz, audio, posición, cuerpo, gesticulación, mirada, etcétera, para que les salga bien su video. Y como les reitero, esto va a ser más importante para ustedes que para mí, porque van a tener un material. ¿Alguien me dice que no se escucha? ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, Sí, se escucha. Se escucha muy bien. Ok. Se escucha bien. Entonces, muchas gracias. Entonces, yo ya les voy a dar los lineamientos del video que les estoy mencionando, pero como les digo, y este video me lo van a enviar al WhatsApp. Todos lo van a poder ver entre ustedes. Este video que todos lo van a poder ver es para que entre ustedes, como amigos, colegas, compañeros, si quieren, ¿no? Si alguien quiere decirle, oye, amiga, qué bueno tu video realmente. ¿Dónde me inscribo para participar? O alguien que tiene mucha confianza le llamará por WhatsApp o por el interno y le dirá, mira, creo que podrías mejorar esto o te has equivocado allá. En este tipo de prácticas en oratoria, todas las observaciones o los comentarios son el retorno que un orador necesita para ir mejorando. Como les dije un principio, todo es práctica. Y este video va a ser una práctica muy buena. El día de mañana, ustedes tendrán que enseñarles a sus hijos, ¿no ve? Cuando sus hijos llegan a cierto nivel, tengo que exponer y estoy nervioso. Me imagino que muchos le van a poder decir a su sobrino, a su hijo, a otros, a su nieto, a su primo, a su hermano, a su hermanita, etcétera, algunos tips, hay algunos consejos claves para exponer, para perder el miedo, para hablar con naturalidad, para hacer ejercicios de respiración, etcétera. Cosas que a veces no le damos mucha importancia. Algunas veces nos pasa que vamos a una reunión del sector de profesionales al que pertenecemos, vamos a un cumpleaños, vamos a un aniversario, una inauguración, etcétera, y que hable fulano, ¿no? Y la verdad, ¿cuántas veces nos ha pasado? No, yo no, ¿qué voy a decir? Yo no sé qué voy a decir, ¿no? Yo no tengo que hablar, que hable otro. Ya, pues, después de este curso y después de su video, ustedes van a decir, yo hablaré. Debería ser es el cambio en ustedes, ¿no? Generarles la confianza, elevarles la autoestima, saber que ustedes han practicado, han preparado un video vendedor, motivacional, para que asistan a su taller, a su curso, y que son capaces de desenvolverse en cualquier ambiente, ¿ya? Ese es el propósito de la práctica que vamos a desarrollar. Vamos a seguir viendo contenido. El día de hoy vamos a tratar de terminar el contenido para que la próxima clase, terminamos lo poco que haya que ver, ya comencemos a hacer algunos ejercicios que nos van a ayudar mucho. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? Está muy calladitos. A ver, alguien que diga algo, por favor. Sé que hay que administrar el silencio, pero tanto no. Un poco puedo comentar. Alejandro, adelante. Esa parte del lenguaje corporal es bastante importante, pienso yo. Entiendo que en los últimos años se ha dado mayor énfasis, inclusive se ha visto en la televisión algunas entrevistas donde decían cuando una persona, con un político, por ejemplo, estaba conversando, si estaba diciendo la verdad o no. Particularmente, yo soy encargado de recuperaciones del Banco de la Ciudad de La Paz. Entonces me ayuda bastante el tema del lenguaje corporal, porque cuando tengo entrevistas con algún cliente en mora, obviamente puedo saber si me está, no es al 100% una ciencia 100%, ¿no?
pero sí puedo ir determinando si el cliente me está mintiendo, si tiene miedo, o si el cliente realmente viene de una manera altanera. Cuando hacen algún compromiso de pago, sé si lo va a cumplir o no, porque ya lo veo mirando a otro lado, como que tocándose el oído, tapándose la cara. Entonces, creo que es bien importante y existen libros, ¿no? Que más o menos van describiendo cuáles son las posiciones de los ojos, las manos, que dicen que está mintiendo, que está nervioso. Entonces, de esa forma nosotros tratamos de trabajar acá en La Paz en recuperaciones, ¿no? Qué bien, Alejandro. Lo que tú has dicho, sobre todo, miren, en el sector en el que ustedes se desarrollan profesionalmente es muy importante. Una gran mayoría de ustedes permanentemente o recibe clientes o recibe a proveedores o tiene reuniones con otras áreas. Bien. ¿Alguna vez han escuchado lo que es la programación neurolingüística? Lo que decía Alejandro obedece a ciertos estudios que demuestran, de alguna manera, cuando una persona miente, duda, tiene temor, tiene rechazo, tiene antipatía, etc. La mirada, por eso es que un buen facilitador todo el tiempo está mirando de frente. En este caso yo voy a mirar a la cámara como si estuviese hablando con alguien. Mira de frente y mira a los ojos, ¿no? Yo les decía, es muy importante. Pero si están hablando con una persona, permítanme, y esa persona está mirando a otro lado, baja la mirada, no, hace gestos como, ya está diciendo, oye, no me importa un pepino lo que estás diciendo, ¿no? Entonces uno puede darse cuenta, aunque no diga nada, o pone las manos atrás. Imagínense un ejecutivo cuando ya quiere cerrar una reunión o quiere acabar la reunión porque le es incómoda o por lo que sea, se va hacia atrás y comienza a moverse, ¿no? O se cierra, pone las manos cerradas, ¿no? Y ya está cerrando, uno se está cerrando. Todos estos aspectos son muy importantes conocerlos y es cierto, si ustedes buscan el lenguaje de las manos, de los pies, de la posición al sentarse, al pararse, al mover la cabeza, dónde mirar, etcétera, van a encontrar mucho, mucho, mucho. Mucha información, cosas que se deben hacer, cosas que no se deben hacer, porque en definitiva, si ustedes van a comenzar a ocuparse de la capacitación en el banco, es importante que comprendan y lo conozcan. Imagínense un ejecutivo de negocios. Un ejecutivo de negocios tiene que conocer muy bien esta comunicación no verbal para saber si su cliente está interesado o no, para saber si su cliente le está mintiendo sobre, qué sé yo, su situación económica o sobre sus deudas o sobre sus ingresos, etcétera, para ofrecerle un producto. O si es una pérdida de tiempo, ¿no? Esto ayuda mucho y eso es un conocimiento bastante de preocuparse un poco en leer sobre los símbolos y los signos de las partes del cuerpo. Hay mucha información, ¿no? Pero básicamente un facilitador, un orador entrenado, siempre mira. Ahora, dirán ustedes, pero en una aula de 40 personas, ¿cómo hago? Miro a la cámara. Yo me estoy conectando a ustedes a través de una cámara. Lo poco que ven son mis manos y la expresión y la fuerza que yo puedo hacer en mis manos. Pero no puedo estar yo rígido, tenso y hablarles todo el tiempo así, sin movimiento. Imagínense en un aula. En un aula sí, los van a notar, les van a ver sus manos, sus pies, su posición. No pueden poner las manos atrás, no pueden estar, ¿cómo es? La gente que se pone nerviosa comienza a pellizcarse, rascarse, a apretarse las manos. No sabe qué hacer, pero le incomodan las manos. Entonces son temas que ustedes deben saber controlarlos. Como pararse, imagínense, hay personas en el tema de las damas que no se ve muy bien, sobre todo cuando están con falda o con un vestido, que se paren con las piernas muy abiertas, ¿no? Porque de pronto en la comunicación no verbal, por un sentimiento de nerviosismo, de ansiedad, no controla su posición. Hablando de ese tema, por ejemplo,
tampoco hay que distraer. Miren, yo he apreciado mucho últimamente en las reuniones que he tenido, hay damas que se presentan con sus collares, sus aretes, su cabello, ¿no? Y todo el momento están arreglando el cabello o están arreglándose sus manillas o su anillo. Entonces, ¿no? Entonces, o están arreglando su celular, etcétera. Son cosas que no se deben hacer, ¿no? En una facilitación, en una reunión. Igual los varones, ¿no? No pueden estar rascándose la barriga. Miren, taparse la boca, ¿no? Hay gente que está así. Habla así. Créanme, hay gente que habla así. No, está así, está hablando y se está tapando la boca. Esas son cosas, malos hábitos. Nunca se debe apuntar a una persona con el dedo. A toda persona siempre se le debe tratar, no puede, hay cosas que no se debe decir, ¿no? Pero las hacemos y esa es una educación, es un refinamiento que un buen orador debe pretender al hablar, al comunicarse. En todo caso, debe crear una marca personal. Ustedes deben comenzar a construir como facilitadores BEC su marca personal. Ahora, muchas veces utiliza la gente para crear esta marca personal, utiliza los valores, por ejemplo, del banco, que son importantes, ¿no? Es decir, dentro de nuestro, como saben, uno de nuestros valores es tal, no sé qué, y sobre eso vamos a avanzar este tema, basados en los valores del banco. Pueden decir, una de nuestra misión es tal, y para enfocarnos y llegar a esa misión, nosotros vamos a trabajar en este conocimiento. Puede comenzar su exposición utilizando, cuando es un tema corporativo, la misión, la visión, los valores, los objetivos empresariales o sectoriales de la parte de la planificación estratégica, etcétera, para apoyarse y reforzar el tema que van a dar. Más allá de eso, está de más decir, el respeto por cada una de las personas es súper importante, ¿no? Cuando uno ya entra a un rol de facilitador, de capacitador, ya no puede utilizar. Miren, yo puedo estar con mi amigo de crianza y tiene un apodo que para mí significa mucho. Ya no, pues si estoy en un aula, lo tengo que llamar por su nombre. No tengo que crear el entorno, darle la importancia, el realce a mi capacitación para que todo se muestre prolijo, para que todo sea diáfano, para que todos nos comuniquemos ordenadamente. Hay momentos de esparcimiento, podemos contar un chiste para romper el hielo, contar una anécdota, etc. Y ya van a ver más importante, van a ver más adelante lo importante que es lograr captar la atención. Y para lograr captar la atención, lo único que tenemos que hacer es ser buenos oradores. Ser buenos oradores. El momento que cuando ya me introduzco en los primeros 10, 15 segundos de mi exposición, ya los alumnos, la audiencia, dicen, uy, no, con este tipo nos vamos a aburrir, o no le entiendo lo que habla, no sé qué ha dicho, o sea, ya, eso es por falta de preparación, ¿no? Del expositor, del orador. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿O alguien tiene una anécdota? En este tipo de talleres siempre resultan importantes las anécdotas que ustedes puedan tener, ¿no? Nadie. Ninguna anécdota. Yo les voy a contar una anécdota. Ustedes seguramente van a ser facilitadores virtuales en algunos casos. Y hay modismos que tenemos propios de las regiones en las que habitamos, ¿no ve? En el oriente hay modismos, en el occidente también, en el valle también hay modismos. El momento que yo tengo un auditorio donde hay personas de diferentes regiones del país, debo tratar de evitar esos modismos. Porque alguien los puede no entender o los puede malinterpretar.
¿no? Esa es una buena práctica. Tampoco un expositor puede meterse en temas de discusión de política, menos de deporte, peor de religión, ¿no? Ni ejemplos, y esas tres áreas, mejor ni tocarlas, porque crean siempre posiciones, muchas veces más que fanatismo, hormonales, ¿no? Entonces algunos dicen, no, sí, etcétera. Y hay una práctica que vamos a ver si nos alcanza el tiempo, la vamos a hacer cuando se toca este tipo de situaciones. Bien, antes de iniciar, nuevamente, pregunta, ¿alguien quiere decir algo? Muy bien, seguimos entonces. Una consulta. Adelante. Una consultita. Sí, sí, dime. ¿Qué recomendarías tú para que un expositor pueda perder la manía de tener muletillas? ¿No? Práctica. Porque práctica. se va repitiendo una misma palabra siempre, ¿no? No solamente práctica, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de palabras que utilizamos, no es fácil, y eso es práctica. Entonces, cuando yo ya tengo mi exposición, tengo mi presentación, por eso sí es práctica. Yo debo practicar toda mi exposición una vez, por lo menos una vez de manera completa, y ahí darme cuenta si estoy utilizando o repitiendo muchas veces la misma palabra o algunos sonidos guturales, ¿no? Bueno, como les iba diciendo, sí, no, por eso les decía, el ejercicio que ustedes van a hacer con sus espejos y con el video les va a ayudar a esto, a identificar qué están utilizando como muletilla. Otras veces hay personas que repiten mucho una misma palabra, no necesariamente a manera de muletilla, ¿no? Sino que utilizan, por ejemplo, cada rato, ¿no? Como ejemplo, entonces, si uno se da cuenta que sí hace muchos ejemplos, porque esa es su forma o su técnica de transmitir el conocimiento dando ejemplos, busque sinónimos, ¿no? Hay ocasiones en que sucede esto, o pueden utilizar otro tipo de palabras u oraciones o frases para no utilizar como ejemplo, ¿no? Y algo típico que siempre pasa, ¿no? Decimos, por ejemplo, Juan dice, no utilizamos el mismo nombre, ¿no? Juan o Pepito, ¿no? Hay cosas que nos acostumbramos a decirlas que de pronto podemos ir mejorándolas y ustedes se van a dar cuenta. Miren, aquí hay una variable muy interesante cuando hacemos este tipo de capacitaciones online que se las puede grabar. Acostúmbrense ustedes también a grabar sus capacitaciones, sobre todo cuando son virtuales, para revisarlas. Para revisar cómo se les escucha. A veces uno tiene problemas técnicos y no se da cuenta. Resulta que su micrófono no es el adecuado o no escucha bien porque sus auriculares no son los correctos o su imagen está muy oscura. Los que somos morenos nos vemos muy negros. Los que son blancos y tienen mucha iluminación brillan mucho. Para saber exactamente dónde ubicar nuestra cámara, nuestra luz, nuestro micrófono, etcétera, que lo vamos a revisar. Pero es así, las muletillas siempre existen. Bien utilizadas, pocas veces ayuda a hacer un nexo entre una idea y otra, entre una frase y otra. Utilizar muletillas de manera reiterada se vuelve cacofonía. Y eso no está bien. Eso no dicta bien la... Otro tema, ya que estamos hablando de esto. Aprender a vocalizar correctamente todas las sílabas. Por ejemplo, yo soy paceño y tenemos mucho problema con la S, con las S's y con las R's. ¿No ve? Y no nos damos cuenta. Y cuando estamos en el interior, sí, porque no es R, es R. Y eso hay que practicarlo. Y lo mismo, en la zona oriental, se come más bien las S's. Y en vez de la S se le pone una J. Entonces, son justamente cosas que un buen orador no debería cometer. Miren, lo ideal es ser neutro.
un orador preparado, que ejercita, que quiere crear una buena marca personal, debe ser neutro. Y eso está muy de moda, inclusive en los locutores. Un informativista de televisión con mucho acento regional ya no puede participar de un programa en red a nivel nacional, ¿verdad? Porque se siente de qué lugar es y de pronto puede haber regionalismos encontrados. A nivel, imagínense, nosotros somos regionalistas. Imagínense cuando escuchamos presentadores argentinos, brasileros, ni qué decir centroamericanos, que tienen también sus problemas. Entonces, ellos, y yo he participado en en un coach para oradores latinoamericanos, lo que se busca es la neutralidad. Un buen orador debe expresarse de manera que los participantes se pregunten, ¿y este de dónde es? No sé si es, no sé, digamos a nivel nacional, no sé si es cochabambino, paceño, beniano, tarijeño. Eso sería lo ideal. Pero cuando lo identificas fácilmente, quiere decir que no, ese orador todavía no está, digamos, para manejar equipos nacionales, ¿no? Para no crear ningún tipo siempre de susceptibilidad, de que no sé qué. Y si uno utiliza, muy bien, porque ese es parte de nuestro tono, del color, que lo vamos a ver, porque le ponemos color a nuestra dicción. Se ve suena muy bien. Yo a veces utilizo frases cruceñas y también tarijeñas, y ni qué decir paseñas, ¿no? A veces, cuando uno sabe bien cuándo utilizar una de estas expresiones que calce bien con el sentido de lo que quiere decir, sale perfecto, ¿no? Digamos, y vamos a retornar en unos breves momentos. Ahorita retornamos. Suena bonito, digamos, ¿no? Calza bien. No lo hago permanentemente, pero puedo utilizar alguna expresión de La Paz, ya, qué interesante lo que digas, ¿no? Entonces puede calzar bien y no ser molesto. Pero si lo digo todo el tiempo y se nota mucho mi tono regionalista y lo saco a relucir, es porque no he entrenado mucho, entonces no soy un buen orador, ¿ya? Esa es una consideración que deben siempre tener en cuenta y cuidarla. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches, una consultita. Dígame, Graciela. Buenas noches. Sobre el video, el práctico que nos ha pedido, el de 1 minuto, ¿lo vamos a hacer así como ahorita la presentación que nos está haciendo usted en nuestras cámaras o que alguien nos grabe haciendo la presentación como si estuviéramos en un público, perdón, en una clase presencial? La verdad, Graciela, yo aconsejo que traten de hacer con los medios que van a utilizar. Pero si alguien quiere contratar a Máquina Films, no sé, a un equipo de producción audiovisual, etcétera, pero tiene la seguridad que siempre que vaya a hacer una exposición va a contar con esos recursos, adelante. Lo ideal sería que ustedes comiencen a utilizar sus propios recursos mejorados. Sí, ya que estamos me hablando refiero a nuestra mismo celular o la cámara, pero o frontal, o como si fuéramos a presentarnos. Vamos a ver cómo debemos utilizar la cámara. Ya. Si van a ver, si ustedes en un corto plazo van a comenzar a capacitar, yo les aseguro que van a tener un buen porcentaje de capacitaciones presenciales y otro buen porcentaje de capacitaciones virtuales. En ambos tipos de capacitación, ustedes deben conocer y cuidar todos los aspectos formales de este tipo de presentaciones. Bien. Si yo sé que estoy utilizando un auricular que siempre tiene problemas, me compraré un mejor auricular, ¿no? Muchas veces la solución, por ejemplo, hay gente que veo que no está utilizando la cámara de su celular,
está utilizando una cámara o de su computadora o una cámara externa. Hay otra gente que tiene unos celulares con una resolución altísima, porque ahora hay una gama de celulares una gama alta, que no necesitan más. Pero hay otros que no tienen ni una cámara externa ni un buen celular, entonces requieren mayor iluminación y por supuesto un buen micrófono. Entonces justamente decía, este video les va a ayudar a ustedes más que a mí, porque se van a ver y van a decir, uy, no, necesito nomás un mejor celular o comprarme un micrófono, unos auriculares, etc. Por ejemplo, los auriculares que estoy utilizando, este tipo de auriculares, me han ayudado mucho en aislarme del ruido del ambiente externo, ¿ya? Que nos puede distraer, ¿no? A veces uno escucha el timbre, que el perrito está ladrando, o se cae algo y no podemos estar, ¿no? Atentos no, nos puede desconcentrar y nos puede quitar una idea, por un lado. Me debo asegurar que me están escuchando, por lo menos se pretende, con un poco más de claridad. Cuando utilizaba mis manos libres de mi celular, yo mismo cuando me grabé, dije, no, pues no me escuchan bien, eso no está bien. Cuando comencé a probar otro tipo de dispositivos, me di cuenta que no había sido tanto el problema de mi voz, sino había sido el problema de tener un buen micrófono, ¿no? Entonces, todo esto les va a ayudar a ustedes y les va a apoyar. Hay gente que necesita una buena iluminación. A veces dice, uy, pero me tengo que comprar. No, ubíquense en un lugar de la casa donde la luz esté encima, pero no esté a un costado de manera que les esté reflejando. Mejor si está entre la cámara y ustedes, por encima para que se les vea bien el rostro, ¿no? Todos estos detalles los vamos a ver, pero ahora que ustedes están con las cámaras prendidas, ya pueden ver algunas fallas, algunos errores. Hay gente que se le ve muy nítida, hay otra gente que no tiene tanta nitidez, ¿no? Entonces, son esos los factores y las variables que ustedes deben comenzar a ver. Si ahorita hiciéramos una evaluación de todo lo que estoy viendo, con seguridad que los inquietaría a ustedes hacer algunos cambios, ¿no? Hay gente que tiene poca luz, por ejemplo, cuando yo estoy en una pared y se ve mi sombra, quiere decir que no estoy muy bien iluminado y que estoy muy cerca de la pared de atrás. La cosa es separarme de la pared para que no se me vea mi sombra. Si yo me pego mucho al micrófono, voy a distorsionar, entonces el micrófono también debe tener cierta distancia respecto de la boca para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Ni qué decir de la iluminación, que es clave, ¿no? La iluminación es clave, sobre todo cuando tenemos capacitación virtual. Necesito que me vean, yo necesito que me vean bien. Ahora, está muy de moda, ¿no? Que hay charlas virtuales, capacitaciones virtuales, donde nos exige que los participantes prendan la cámara. Pero este recurso de prender la cámara es primero ver, yo necesito ver si me están atendiendo y entendiendo. Y en sus rostros puedo ver ello. Algo que puede ser que no vea en un aula, porque a veces en el aula me puedo concentrar, las miradas jalan vistas. Me puedo concentrar en esta fila o en 2, 3 personas que puedo tener algo de contacto visual, no con todos. También hay un truco. Cuando yo estoy en un aula relativamente grande, no necesito mirar a todos a sus ojos porque no lo voy a lograr, ¿no? Mi ojo tiene cierto parámetro, cierto diámetro, cierto enfoque. Entonces lo que hago es mirar a todos encima de la cabeza, un medio metro más encima de la cabeza, entonces va a parecer que estoy mirando a todos. Pero en realidad eso hace un buen orador, ¿saben para qué? Para no distraerse con una mirada. Porque a veces uno mira a alguien, a veces una mirada en una exposición, que estoy hablando sobre un tema que es un poco complicado, es técnico y necesito que ese concepto sea bien aprendido, una mirada, una sonrisa, un gesto, un guiño, lo que sea me puede sacar de foco, me puede desconcentrar. Entonces son algunos truquitos que vamos a utilizarlos para que nada nos desconcentre y realmente sus exposiciones, sus presentaciones sean y alcancen el nivel deseado. ¿Alguien más quiere expresar algo? Bien.
vamos a avanzar para terminar esta parte. Siguen entrando. A ver, Marcia, daremos paso. Bien. Manejo del escenario, el dominio de los espacios, súper importante. Los cambios de ritmo y la velocidad que nosotros le podamos dar van a depender de lo que queremos transmitir. Si yo quiero transmitir algo que es 100% racional y que es difícil de comprender, que necesito más detalle, etcétera, mi ritmo va a ser un poco más suave, mi tono más relajado. Necesito transmitir muy bien el concepto. Pero si necesito dinamismo en la clase porque veo que se me están durmiendo, entonces ya puedo comenzar a cambiar mi ritmo y la velocidad de mi expresión, ¿cierto? Debe haber cierta fluidez corporal y la fluidez corporal, como ven en la foto, se nota en la cámara, se nota obviamente de manera presencial mucho más, ¿no? Pero eso es algo importante para todos ustedes. Y por supuesto, debe gustarme, debo ser natural y me debe gustar lo que expreso. No hay nada peor que hacer algo que a uno no le gusta. Si a alguien no le gusta comunicarse adecuadamente, no lo haga. No lo recomiendo, no le va a ir bien. Ser orador, ser facilitador, ser expositor, ser coach, ser mentor, ser líder, a uno le tiene que gustar. Y en la medida que uno le gusta algo, como el deporte, ¿no ve? Cuando algo nos gusta, practicamos bastante para ser siempre mejores. A ver, ¿quién me puede ayudar con esta lectura, por favor? Yo le ayudo. Adelante. La importancia de la respiración. Controlar la respiración ayuda a controlar el sistema nervioso y reducir el estrés. Antes de empezar tu exposición, respira con conciencia y aplique ejercicios de respiración y modulación. Regulariza la rapidez al hablar, cantidad de palabras por minuto. Aplica pausas para respirar mientras expones. Gracias, perfecto. De eso se trata. Esa es la respiración, lo es todo. Oye, es tan importante la respiración que respiramos para vivir, ¿no? Si no respiramos, nos ahogamos. Entonces, cuando esta respiración la controlamos, nos va a dar mucho éxito, sobre todo para hablar. Es más, cuando metemos una mayor cantidad de aire a nuestros pulmones, el timbre de nuestras voces va a cambiar. No se olviden de ello. Cuando tengo poco oxígeno en los pulmones y comienzo a hablar, se me seca la voz, se me traba la lengua y baja el volumen de mi voz. Entonces, esto nos hace pensar que la respiración es factor crítico de éxito para un buen expositor. Algunas veces les ha debido pasar, ¿no? Que no, nos quedamos sin aire cuando estamos hablando, exponemos, oye, a un ejecutivo, a un compañero, y mira, y tienes que hacer, entonces, y nos cansamos. Ahora, miren lo que puede pasar. Un expositor que tiene dudas de su presentación, que hay algo que no lo ha repasado bien, hay algún aspecto que le preocupa de sobremanera, el Internet, la velocidad del Internet o el no manejo adecuado de la tecnología que tiene a su alrededor y no respire bien, con seguridad, su exposición no va a ser muy bien también, ¿no? Bien. A ver, aquí hay un tema que lo habíamos mencionado anteriormente, es el tono, que es el timbre de la voz con el cual nacemos. El líder, dicen, hay líderes que nacen y hay líderes que se hacen. Lo propio puede pasar con un expositor, con un facilitador, con un orador. Hay personas que son innatas para hablar en público y pueden hablar y hablar y hablar, pero cuando estamos transmitiendo conocimiento, además de todo lo que lleva la experiencia, la preparación, etcétera,
para dar un tema técnico o puntual sobre una norma, una disposición, un proceso, etcétera. Además de todo eso, debo yo tener en cuenta mi voz, mi tono de voz, la intensidad y la fuerza de voz que voy a utilizar para comunicarme. Ahora, lo que hablábamos, el ritmo, es el ritmo que yo le quiera poner, ¿no? Yo quiero acelerar la clase y es muy fácil, comienzo a hablar más rápido, etcétera, etcétera, y me comienzo a expresar y utilizar menor tiempo. Obviamente esto va a implicar que tenga problemas de trabas, de respiración, etcétera, porque no estoy midiendo bien ese flujo. El color, oye, el color es no sé, la jocosidad, el humor, la alegría que yo puedo expresar. No les decía, qué bonito hablar como los tarijeños. ¿Sabes? La verdad, me gusta mucho cómo hablan los chapacos, por ejemplo. Pausados, tranquilos, ¿no? Es bonito el color de la voz, el color y la melodía son interesantes cuando sé manejarlos en el momento preciso. El ritmo, el color y la melodía es el número de palabras por emisión de voz y el sentimiento, emoción con el que se expresan, ¿no? Si yo quiero dar una instrucción a mis colaboradores, la tendré que hacer de una manera en un ritmo pausado, con un color de seriedad y una melodía agradable. Entonces me estoy asegurando de dar una buena instrucción. Pero si mi ritmo, no se olviden que para mañana tenemos que presentar los informes y los estados financieros, ¿no? Y en un tono que no sea el más aconsejable y cero melodía, no, pues, o sea, estoy dando una instrucción ¿y qué? ¿Y cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué era? ¿Para qué meses dijo? ¿Cuándo? Entonces, todo depende cómo nosotros podamos administrar cuando manejamos nuestra voz estos temas. El tono, la intensidad, el ritmo, el color y la melodía. Incluso en la familia, ¿no? No es lo mismo llamar o reprender a nuestros hijos utilizando estas variables, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos sin controlar nuestras emociones, gritamos o nos exasperamos, nos ponemos nerviosos y puede ser que les entre por aquí y les salga por allá. Pero si somos más inteligentes, manejamos bien la voz, la intensidad, el volumen, el ritmo y la melodía, con seguridad que nos van a captar nuestros hijos mucho mejor. Dicen, un buen orador hasta para llamar la atención es hábil. Miren, vamos a entrar a la variable más importante que tiene un buen orador. ¿Quién? El público. La lectura correcta y análisis del público, que es la audiencia. La audiencia lo es todo. Es como para un vendedor, su prospecto, ¿no? Es como para un ejecutivo de negocios, su cliente potencial. Para un buen expositor, un buen orador, un buen mentor, la audiencia lo es todo, porque es a ellos, es con ellos y a ellos con quienes se va a comunicar, a quienes les va a transferir cierto conocimiento. Bueno, y no es nada más que el grupo de personas hacia el que van dirigidas las palabras, los contenidos, los gestos, las actitudes, preparadas por el orador de acuerdo a los intereses en común del grupo y las afinidades de aquellos. El vínculo con el público, el clic, es muy importante. Ya vamos a terminar este punto antes de cerrar la teoría esta noche. Yo quiero que se queden con eso de el clic. Ha ido cambiando tradicionalmente en marketing se utilizaba mucho el tema de convencer al cliente que tenga una buena experiencia, etc. Nosotros en oratoria manejamos mucho lo que es el clic. Lograr el clic con la audiencia es una habilidad importante del orador. ¿Qué es el clic? Es ese algo que nos vincula con los oyentes
para retener su atención o para lograr captar más atención de ellos. Y para conseguirlo hay que conocer muy bien al público y entender sus necesidades, ¿no? Yo no puedo hacer el clic. Imagínense que yo voy a dar una charla de cómo ser un buen orador a un grupo de médicos. Quiero romper el hielo, quiero hacer clic con ellos. Debo buscar un vínculo con ellos. Qué sé yo, de pronto decirles, buenas noches, soy fulano de tal, etcétera, etcétera. Un gusto tenerlos ustedes. Nada más quiero decirles que en mi familia tengo muchos médicos. Mi hermano, mi hija, mi cuñado son médicos. Entonces, algo de su experiencia, de su mundo y de su quehacer cotidiano, conozco por lo menos en terminología. Estoy buscando alguna manera de acercarme a ese público, ¿no? Entonces, de pronto, qué sé yo, si yo vengo de La Paz y voy a capacitar a Santa Cruz, les diré, oye, miren qué linda experiencia, acabo de venir por una avenida llena de hermosas flores rosadas o blancas o amarillas, según sean los tajivos, y me he quedado impresionado. Entonces, miren, ya estoy buscando la forma de cómo hacer clic con ese público, de una manera muy elogiando parte de su ornamentación, de su naturaleza, etc. Entonces, esa habilidad de lograr el clic con la audiencia da muy buenos resultados. Y por supuesto, parte de hacer el clic son las interacciones, las preguntas, los comentarios, las posturas, las interrupciones, etc. La retroalimentación debe ser permanente, ¿no? No hay nada mejor de un buen expositor. ¿Han comprendido? Darme el tiempo para saber si han comprendido o hacer preguntas directas o respecto a un tema similar, ver cómo se podría utilizar el concepto que he transmitido. Pero con lo que me quiero quedar aquí respecto a la audiencia y que con esto vamos a cerrar el taller de esta fecha es cómo hacer el clic con el público. Cuando uno sabe hacer clic con el público al que se va a dirigir, tiene un buen porcentaje asegurado de que va a ser un éxito su presentación, va a ser exitosa su presentación, su participación y va a poder transmitir de manera mucho más fácil el mensaje. Ya nos quedamos con eso. Les agradezco mucho por su tiempo a todos ustedes. Ha sido una experiencia realmente haber compartido estas 2 horas. Espero haber logrado introducirles algunos conceptos nuevos y el día, creo que es el próximo martes, si no me equivoco, que tenemos otra sesión. Les voy a pedir también que podamos iniciarla a las 19 horas. Les agradezco desde ya el haber cedido media hora de su tiempo, pero de otra manera no lo hubiésemos podido lograr. Que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta la próxima clase. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.